¿Era Gohan en Super Saiyajin 1 más fuerte que Cell? Hola a todos, soy Z-Dolph con un nuevo video para el canal y para desmentir algo que se ha discutido por mucho tiempo. Te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones si recién pasas por aquí y te llama la atención contenido similar. Comencemos. Todo esto empieza desde que Goku decide rendirse en su enfrentamiento contra Cell, y es que cuando está por dar a conocer a Gohan como su siguiente rival, él mismo presume que Gohan supera los poderes de los dos. Después de la expulsión del máximo poder de Super Saiyajin de Gohan, Cell reconoce que Goku no estaba tan equivocado, pero exageró al decir que superaba sus poderes. Pese a que Gohan demostró habilidades para pelear contra Cell, sabemos que algo que le jugó en contra, es su poco gusto por las peleas, llegando a considerarla presente como sin sentido. Y por ello Cell le advierte que ni aunque pasen 100 años podrá ganarle. Luego Cell decide retomar el combate y atacar a Gohan para impulsarlo a enfadarse. Y es que antes de seguir nos toca ver lo que supuestamente demuestra que Gohan en Super Saiyajin 1 supera a Cell, y es en la guía del manga legendario, y es en la página 16 de la guía 39 donde se menciona que durante la lucha, Gohan se da cuenta de que su fuerza supera a la de Cell y trata de convencerle para que deje de luchar, pero, y por ello retomando a Dragon Ball Z, más adelante cuando Piccolo quiere ayudar a Gohan, Goku dice explícitamente que hay que esperar a que Gohan se enfade, y que si eso sucede, él nos demostrará su verdadero poder y verás lo terrible que puede ser. Y que para derrotar a Cell, la única forma es depender de que Gohan expulse sus poderes. Obviamente Piccolo le menciona más adelante sobre que Gohan no sabe nada del plan, y que su padre solamente lo mandó a una misión suicida, y es cuando Goku decide recapacitar y pensar en ayudar a Gohan. Incluso Cell piensa en provocar a Gohan con lastimar sus amigos, y Gohan decide lanzarse a atacarlo, pero Cell lo derriba de una simple patada. Mientras los Cell Jr. pelean contra los demás, Gohan claramente piensa en eliminar a Cell y sus hijos, pero que no puede lograrlo si no sabe cómo expulsar sus poderes. Y no es hasta cuando 16, que lo impulsa a pelear por la justicia, es cuando Gohan decide tomar conciencia. Además cuando Gohan en Super Saiyajin 2 viene a desafiar a Cell después de acabar con sus hijos, Cell expulsa su máximo poder, quien mismo parecía tranquilo antes de expulsarlo, puesto a que tanto con Goku y Gohan se estaba conteniendo. Y ese nuevo poder no fue suficiente para rivalizar contra Gohan, ni siquiera el Kamehameha que lanzó con la meta de destruir la Tierra. Entonces si Gohan sin el Super Saiyajin 2 era tan fuerte, ¿por qué incluso siendo provocado anteriormente y teniendo la experiencia de haber luchado contra Vegeta y Freezer, no bastó como para ir a ayudar a sus amigos a pelear contra los Cell Jr.? Y con el poder del Super Saiyajin 2, fue cuando Goku quedó satisfecho y con la confianza de que Gohan sí podía derrotar a Cell, pero cuando no estaba convertido en Super Saiyajin 2, claramente Goku decía que solamente una vez que Gohan se enfadara y liberara sus poderes ocultos, es cuando podía acabar a Cell. Aunque la guía del manga legendario sea aprobada por Toriyama, no siempre quiere decir que esté en lo correcto, y mucha gente cayó en esto. Como incluso pensando que Gohan Super Saiyajin 2 podía vencer fácilmente a Cell Super Perfecto, cuando él mismo le aclaró a Gohan que no la tendría tan fácil, y aunque haya tomado con defensas bajas a Gohan, tampoco es que ese rayo mortal que lanzó con el propósito de matar a Vegeta era con tanto esfuerzo. Los poderes ocultos de Gohan jugaron a favor una vez más con el Kamehameha que hizo en contra de Super Cell. Así que aunque Gohan en Super Saiyajin fase 1 hubiera decidido pelear en serio contra Cell Perfecto, todavía Cell habría tenido ese poder que expulsó posteriormente contra Gohan en Super Saiyajin 2 y habría necesitado la ayuda de Goku para enfrentarlo. Así que este mito queda desmentido por los propios argumentos de la obra de Akira Toriyama antes que una guía que solo tiene su aprobación. Hasta aquí este video, y nos estamos viendo en futuros proyectos. Hasta la siguiente.